Gracias por conectarte a este nuevo podcast. Este nuevo podcast está lleno de mucha emoción, mucho sentimiento, eh, miedo a ser normal. Eh, Creo que es la primera vez de todos los episodios en el que cuento sobre mi historia, donde me voy a dedicar un tiempo a hablar de mi historia, a hablar por qué el podcast se llama Miedo a ser normal, de dónde salió, de dónde surge esa, esa iniciativa, ¿sí? Y para eso efectivamente les tengo que contar sobre mí, esta persona que les habla hoy, eh, Moray Bernal, 36 años, de Cali, Colombia, caleño. Me gradué de Administración de Empresas en una de las mejores universidades de mi país. Mm, la verdad, en mi niñez tuve una adolescencia, digámoslo, normal, como cualquier persona. Eh, Me gustaba muchísimo salir con mis amigos, ir de rumba, jugar FIFA, jugar fútbol. Me encantaba jugar mucho los deportes en el colegio. Por cierto, siempre me decían que solo debía hacer una cosa. Entonces, eso me causaba mucha, mucho estrés, ¿no? Em, entonces, bueno, así pasó. En el colegio, cuando estaba más o menos en octavo, pasó algo extraordinario y es que había perdido todo, perdí todo, casi todas las materias. Eso pasó en séptimo, perdón. En octavo, mis padres, eh, cuando en octavo volvió a pasar lo mismo, porque en séptimo me ayudaron mucho en la universidad, en el colegio, perdón, y en el otro año, cuando volvió a pasar, pues ya el colegio me dijo, no, mira, no te puedes quedar, no te puedes quedar porque pues imagínate, 2 años consecutivos. Entonces en ese momento pasó algo en mi vida, un hito importante, me cambié de colegio y cuando me cambié de colegio me di cuenta que estaba súper atrasado. Cuando me cambié de colegio y me di cuenta que estaba súper atrasado, mis papás me pusieron en clases particulares. Me tocó nivelarme aproximadamente unos 3 años en temas de matemáticas y geometría y estas cosas que eran las bases para eh, toda mi bachiller o mi secundaria, ¿sí? Y pues prácticamente universidad. En ese momento, pues pasó algo extraordinario y me di cuenta que cuando quería algo, lo lograba porque me volví súper juicioso. Pasé de ser muy vago en la universidad, porque en el colegio, perdón, era muy vago en el colegio, muy vago. Cuando me cambié de colegio, me tocó aprender, aprendí y me volví súper disciplinado, me volví responsable y encontré que me encantaba mucho jugar fútbol. Me encantaba mucho. Y en ese colegio el fútbol era muy competitivo, pero necesitabas tener buenas notas. Entonces en ese momento dije, no, yo no puedo ser del promedio porque si no, no va a poder jugar fútbol y yo quería más de eso que me estaba gustando. Entonces en ese momento arranqué a estudiar muchísimo. El caso, quiero contarte, gané, pasé todo el colegio, pasemos esa etapa rápido, solo perdí algo en el colegio y era un libro, era 100 años de soledad. Era un libro, no me gustaba leer, odiaba leer, entonces en ese momento pasó eso. Te cuento algo de la historia importante. Yo vi cómo mis papás perdieron todo, tuvieron una crisis económica, como cualquier familia puede tener una crisis económica. Cuando tuvieron esa crisis económica, yo no quiero hablarte de ellos, yo quiero hablarte de lo que yo vi y de lo que yo decidí aprender. Yo decidí aprender que no podía generar una sola fuente de ingresos. Yo decidí en ese momento, cuando mi estilo de vida cambió, yo decidí que iba a hacer las cosas diferentes. Y mis papás se fueron a vivir. Cuando yo iba a entrar a la universidad, mis papás se fueron a vivir a España. Se fueron a vivir a España, yo me quedé en Colombia estudiando en la universidad y en ese momento debía aprender cómo hacer las cosas, hacer las cosas diferentes. De verdad, ahí me volví responsable nuevamente,
Pero lo más importante, me tocó independizarme a mis 19 años de edad. Empecé a trabajar en lo que fuera. Fui bartender, fui vendedor de ropa, traje ropa a Estados Unidos, trabajé en almacenes de ropa y así. El caso, me terminé graduando del colegio, de la universidad. Me gradué, tuve un buen promedio. Mis papás no estuvieron conmigo en la graduación. Era un sueño también de ellos. Ellos no pudieron compartirlo porque estábamos muy lejos. El tema financiero muchas veces se entorpecía esas cosas. Entonces, en ese momento, aproximadamente en el 2011 me fui para Londres, estuve estudiando inglés, pasé una experiencia divertidísima, volví y decidí no volver a Cali, sino a Bogotá. Decidí que quería construir mi carrera profesional en Bogotá. Cuando empecé, te quiero contar que tuve una carrera espectacular, súper chévere. Empecé a crecer un montón en el mundo empresarial. Fui coordinador de mercadeo, de publicidad, de relaciones públicas, fui consultor fui project manager, trabajé en community manager, empecé a trabajar como consultor de ventas y marketing digital. Crecí muchísimo, empecé a escalar muy rápido en la carrera corporativa. Sin embargo, en algún momento te quiero contar algo que pasó, y es en el 2012 aparece un amigo y me invita a un modelo de network marketing. Cuando me invita a un modelo de network marketing, no voy a hablarte nada de lo que pasó en el negocio, sino lo que pasó dentro de mí. Yo ahí empecé a ver que había información de educación financiera que yo quería para mi vida. Y como era eso lo que yo creí que necesitaba en mi vida, entonces yo la empecé a instaurar. Me fascinó, empecé a crecer mucho como persona porque me di cuenta, me hicieron una pregunta: vende todo y luego paga todo lo que tienes. Cuando a mí me dijeron eso, yo dije, bueno, si yo vendo el carro, el PlayStation, el televisor, mi ropa y pago todo lo que debo, me di cuenta que tenía un montón de deudas. Tenía un montón de deudas en tarjetas de crédito, estaba teniendo un estilo de vida que yo no podía sostener para impresionar a gente que realmente yo no le importaba. Entonces, eso me empezó a hacerme despertar. Y me hice una pregunta: ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? El éxito es aparentar algo que no eres. Cuando veía a mis compañeros de al lado, había personas que llevaban 8 o 10 años y solo se ganaban $500, $1000 en un salario, y así alimentaban a sus hijos y vivían con lo mínimo. Entonces yo me di cuenta que yo no quería ser normal. Yo dije, eso es la normalidad, eso es lo que se ha acostumbrado a ser normal. Y me di cuenta que eso es una zona cómoda de las personas. Y yo decidí que yo no quería estar ahí, ¿sí? Tu versión actual, apréndete esto, tu versión actual y lo que tú crees en ti está en una zona de comodidad. Y yo quise salir de ahí, yo quise salir de ahí. Sin embargo, adivinen qué pasó, no salí. Porque mi mejor versión estaba fuera de la zona de confort. Y esa zona de comodidad, tenía que hacer muchas cosas. No me gustaba leer, no había querido hacer ningún posgrado, especialización y demás. Había crecido mi carrera corporativa un montón. Por cierto, llegué a ser gerente de una de las líneas más fuertes de la empresa en la que yo trabajé. Tuve un muy buen salario, por encima del promedio de la gente en general. Vivía súper cómodo, pero yo empecé a educarme mucho. ¿Qué hizo que yo tuviera esos resultados en el mundo empresarial como empleado? Dos cosas. Uno, que era un trabajador inalcanzable, o sea, de verdad era muy camellador. Dos, empecé a meterle mucha información a mi cabeza, habilidades blandas. En eso me ayudó mucho lo que esta empresa de Network Marketing me ayudó por su sistema empresarial. Entonces yo empecé a balancear eso, pero yo no tuve un resultado en el negocio como tal de Network Marketing muy visible, sino en el mundo empresarial. Empecé a cambiar de círculos, empecé a rodearme mejor, empecé a tener un nivel de vida muy interesante, ¿sí? Por cierto, hay una frase que me encanta y es: la cosa más importante que hay que entender del hombre ahora es que el hombre está totalmente dormido. Aun cuando cree que está despierto, no lo está. Osho. Entonces,
Cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, wow, 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 wow. Decidí algo. Y ahí nace esa capacitación una vez que me dicen cuenta tu historia. Y cuando yo cuento mi historia, yo cuento, yo le tenía pánico a algo. No sé a tú a qué le tienes miedo, pero yo le tenía miedo, miedo a ser normal. Yo le tuve miedo a ser normal. Yo decía, yo no puedo ser promedio. Yo no quiero ser promedio. Si otra persona lo decide, está bien, pero yo no lo quiero. Yo no quiero ser promedio. Y, y esa capacitación se volvió para mí algo importantísimo. Uno, me di cuenta que tenía que cuidar mi tiempo y estirar mi vida lo que más pudiera, ¿sí? Porque no sé si has sido consciente que lo más valioso que tenemos es el tiempo. La riqueza se mide en tiempo. Cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, wow, yo no quiero vivir en este círculo. Me levanto, voy a trabajar, llego al trabajo, veo televisión, me acuesto, al otro día me levanto, voy al gimnasio, voy al trabajo, vuelvo a la casa, veo televisión y al otro día, adivina qué pasa, me levanto, voy al gimnasio, voy al trabajo, llego a mi casa y veo televisión y al otro día, el jueves, ¿qué pasa? Me levanto, voy al gimnasio y así sucesivamente estaba teniendo un círculo que algunos lo han llamado el ciclo de la rata o el ciclo del pollo asado, que lo dice un mentor que está en internet, es un orador espectacular. Y entonces cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, no, hay algo que tengo que cambiar. Entonces empecé a hacer cosas diferentes, empecé a educarme, empecé a tomar hábitos, empecé a hacer certificaciones, me empecé a meter mucho más en ese sistema empresarial, me empecé a escuchar podcasts diarios, a leerme 5 páginas, a meditar, a agradecer. Empecé a tener un montón de hábitos que antes no tenía, empecé a incorporarlo por una sencilla razón, empecé a buscar en Google hábitos de personas exitosas en el mundo. Entonces empezó a salir hábitos de personas, de empresarios que tienen empresas, valga la redundancia, empresarios, emprendedores, inversionistas que tienen hábitos antes de las 8 de la mañana que hacen que su día sea mucho mejor. Dejé de ver noticias, dejé de comer tanta comida chatarra. Eso no quiere decir que no coma y tampoco pienso que sea chatarra, depende de la creencia, pero eso es el de ahora. Antes lo que hice fue empezar a nivelar mi vida, empezar a preocuparme por un tema de salud, porque así si era deporte, a veces le daba duro a la salud, el tema del licor lo empecé a disminuir mucho. Entonces empecé a hacer muchos cambios porque me di cuenta que yo no quería ser normal, sino que quería ser una persona extraordinaria, que quería pasar de normal a extraordinario, ¿sí? De normal a extraordinario. Y cuando yo caí en cuenta de eso, eh, yo empecé a adoptar una frase y es, si tú no tienes metas, acércate a una persona que tenga metas y vamos a construir una vida con propósito. Cuando tú te acercas a personas que viven en pro de propósito, que tienen un propósito, tienen metas y sueños, tú vas a tener metas y sueños. Te lo aseguro porque tú eres el promedio de las 5 personas con las que te rodeas. Si las 5 personas con las que tú te rodeas tienen propósito, metas y sueños, tú vas a tenerla. Pero si las 5 personas con las que tú te rodeas son 5 alcohólicos, tú vas a ser el sexto. Entonces, ahí fue que empezó todo a cambiar. ¿Sí? Y me di cuenta que en los negocios, como en el que yo estaba, o en la vida, o en mi carrera profesional, o como en el tema deportivo, los únicos que pierden son las personas que se rinden, que se quedan en el camino, que deciden cambiar por otra cosa, ¿sí? Entonces, me pasaron demasiadas cosas espectaculares, ¿sí? Pero lo que te quiero contar con eso, han pasado momentos de mi vida muy espectaculares. Lo digo espectaculares porque me han dejado grandes aprendizajes. Entonces te cuento, en el colegio tuve ese reto, me tocó aprender a hacer otras cosas, el deporte me llevó a anclar una disciplina. Después en la universidad, cuando mis papás se van, yo veo esa quiebra económica de lejos, yo digo, wow, aquí hay mucho que aprender, empecé a aprender a través de los errores de los demás. Sin embargo,
me tocó independizarme muy rápido, ser adulto a los 19 años, ¿sí? Empecé a crecer, 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 y yo no sabía que estaba creciendo tanto, porque yo pensé que era lo normal, porque muchas personas en la universidad lo único que hacían era vivir la vida loca. Yo la vivía, pero aterrizaba cuando veía que podía perder algo. Los 2 primeros semestres míos en la universidad fueron terribles. A partir del tercero pude subir el promedio, porque tuve un promedio de casi 2.5 y lo dejé en 4.1. Es decir, imagínate todo lo que tuve que aprender y dedicarme para llevar eso. En la universidad me encantó el tema deportivo, me encantó el tema de fútbol. Al principio había gente muy buena y yo no tenía chico ahí, o sea, no me metían casi. Entonces me tocó aplicar más disciplina, crecer, acostumbrar mi cuerpo, mis músculos a unas competiciones. O sea, me tocó llevar mi mente a otro nivel. Cuando me voy para Bogotá, todo cambia porque veo que hay un mundo empresarial gigante y yo digo, aquí yo quiero ser grande. Y empecé a darle. Pero me di cuenta que estaba viviendo de deudas y cuando me di cuenta de eso, empecé a emprender paralelo a mi empleo. Así lo hice durante 6 años y fue espectacular porque aprendí mucho hasta que un día en un empleo me dijeron, Moray, hasta aquí te trajo el río. Gracias, pero gracias. Ya no participan más de esta compañía. Me despidieron. Ese despido yo ya me lo esperaba por una razón. La razón número uno era porque yo no cabía dentro de la organización. ¿Por qué no cabía? ¿Era malo? No. ¿No tenía habilidades? No. ¿Les caía mal? No. ¿Tenía habilidades? ¿No tenía habilidades blandas? No. Tenía todo lo que ellos querían, pero había algo que no tenía y era el deseo de ser el CEO de esa compañía. Como yo no tenía ese deseo, sencillamente ya estaba en un escalón en el que la decisión era muy sencilla. O se te ven las ganas de que verdad quieres ser muy grande en el mundo empresarial, o necesito crear una carrera para alguien como que si lo quiera. Entonces yo decidí, yo entendí ese despido. Pero pues un día era una persona de $3,000, al otro día era una persona de $0. Bueno, tenía ingreso por mi emprendimiento. Entonces yo decidí que iba a hacer, yo tomé una decisión y dije, durante 3 meses voy a dedicarme como si fuera pensionado, con la liquidación y todo este tema. Les cuento que fue la mejor decisión de mi vida porque viví 3 meses como si ya estuviera pensionado a corta edad. Y ahí mi mente se expandió y dijo, yo no quiero ser normal y lo volví a rectificar. Volví a rectificar eso y empecé a, a hacer todo lo que fuera necesario para construir libertad y ser extraordinario y no ser normal. Pero había algo que tenía que aceptar y era aceptar mi hoy y mi realidad. Tenía deudas, me faltaba más disciplina, ¿sí? Y me di cuenta que las cosas que me podían pasar como retos o malos que yo pensaba, simplemente es una bendición de algo bueno que podía llegar en mi vida. Cada cosa te va llevando. Te quiero entregar el tercer mensaje, que es sueña en grande. Yo empecé a soñar en grande y soñé en grande, no con lo que quería tener, sino con lo que quería ser yo por dentro. Sí, tengo una lista de sueños gigante, porque eso es un ejercicio que te regalo. Haz una lista de sueños. 101 es espectacular, como lo siento un dálmata. Pero sueña en grande. ¿Qué anhelas? ¿Qué deseas? Mejor dicho, quieres ir a la luna? Ya va a ser posible, ¿sí? Si limitas tus sueños, vas a limitar tu futuro. Entonces, quiero que sueñes en grande. Y una de las cosas que entendí es que hay un proceso. Entiende el proceso. Hay momentos en la vida en el que yo estaba aún muy pollo, muy maduro. En el crecimiento personal me faltaba crecer. En la pandemia para mí fue la mayor bendición. ¿Por qué? Porque eso me empujó a descubrirme por dentro. Me quedé encerrado 6 meses solo porque mi roommate, o sea, la persona con la que yo vivía, mi amigo,
Se fue para donde su novia y yo me quedé encerrado en introspección. Para hacerte corto, este podcast y esta parte de mi historia que tiene mucho sentido porque hoy se cierra el ciclo de miedo a ser normal y arranca un nuevo ciclo que se llama el arte de la grandeza. Porque hoy te estoy contando lo que aún no le había contado a nadie, casi. Y es ese año de pandemia. Yo empecé a sentir, a escuchar cosas, me volví súper sensible con el tema espiritual, la intuición se me activó muchísimo, empecé a tener terapeutas. Años atrás hice un coaching de personalidad y un coaching espiritual y eso me ayudó muchísimo a entender que la espiritualidad no era una religión. Entonces tuve maestros y mentores muy buenos hasta ese momento, pero ahí el mejor mentor era yo, el que me veía al espejo todo el tiempo, se me cayó el pelo, acá lo estoy prácticamente, lo recuperé, obviamente gracias a meditaciones, a la sugestión, a el CBD que hace parte de mi compañía, pero ese año pasaron cosas extraordinarias y después de pandemia decidí que no importaba si yo era empleado, si yo era independiente, no importaba lo que hiciera. Lo importante era que yo estuviera feliz y estuviera pleno. Y que todo lo que hiciera estuviera en pro de construir mi libertad y aportar a este mundo. Me di cuenta que tenía un don. Y ese don es la comunicación. Inspirar a las personas a través de mi historia, a través de las cosas que estoy viviendo, a través de las cosas que yo puedo sentir. Hay veces estoy conectado con gente, hay veces yo estoy conectado con gente, aquí hablando contigo, y de un momento a otro me llega un mensaje y yo te lo quiero compartir. Y yo simplemente te digo, mira, esto no es mío, quizás es un mensaje para ti, a través mío. Moray, ¿eres un canalizador? Sí, no. Simplemente las personas canalizamos todo el tiempo mensajes. Somos mensajeros, ¿sí? Lo que te puedo decir es que después de eso me regresé a Cali, encontré a el amor de mi vida, espectacular, tengo una relación muy linda. Como, como describí sentirme, así me siento hoy, en una relación de libertad, una relación de armonía, prosperidad, amor, confianza, colegas. Es hermosa, de verdad. Aparte que físicamente es hermosa y me encanta, tengo una relación íntima muy linda. Y después de eso, pues me abrí al mundo, de decirle al mundo, empecé a activar las redes sociales en el 2019, 2020, fue un hit porque la gente me empezó a escuchar, me empezaba a compartir y yo odiaba hablar en público, era tímido, introvertido, tenía pocas habilidades, en el colegio me hacían bullying porque de chiquito yo no hablaba bien. ¿Cómo así que no habla? Me mandaban fonoaudióloga porque decían que yo iba a tener que prácticamente siempre tenía que tener terapia para que me ayudaran a hablar. Yo sé que hablo rapidísimo, pero en ese momento era un problema, ¿sí? Como a Albert Einstein le decían que era bruto, pues a mí prácticamente no me tenían mucha fe. No me tenían mucha fe. En la universidad me pusieron a ver una materia de cómo hablar en público porque yo hablaba terrible en público. Hoy, una de las cosas que hago en Dharma es cuando me monto una tarima, cuando hago esto, yo realmente tengo una idea de lo que voy a decir y las cosas me fluyen porque yo te quiero dejar un mensaje espectacular. Ahora estoy cerrando los ojos y yo siento un montón de energía de poderte dejar un mensaje súper positivo a ti con esta historia, porque lo clave de esto es que estoy cerrando el ciclo de miedo a ser normal, porque eso ya pasó, ya no soy normal. Yo soy una persona extraordinaria construyendo una vida extraordinaria. Moray, ¿sos libre financieramente? No, pero ya he dejado de un lado
a esa persona pesimista, a esa persona mediocre, esa persona que se resignaba, que no quería soñar, que no había identificado, que no se amaba a esa persona, que sentía que no era gigante, sentía que no se amaba, que se miraba al espejo y miraba puras, eh, puros defectos, esa persona la dejé atrás. Esa persona, o como escuché el otro día, ese demonio lo llevo domado. Ese demonio está domado. Ese demonio ya lo supe controlar. Y ahora estoy reconociendo la grandeza que hay en mí. Que la grandeza es un arte. Reconocerte como persona gigante es un arte. Es un arte. Es un arte. Es un arte. Uno de mis mayores motivaciones es inspirar a mi familia, que ellos sepan que se puede por otro camino. em, y que ellos sepan, ellos ya lo saben porque yo no quiero reconocerlo, que ellos me lo reconozcan para yo hacerlo, pero yo quiero que ellos también lo vean a través de mi ejemplo y que construyan, por lo menos mi hermana, que construya un futuro que no sea tan predecible, porque mi futuro era predecible, ¿sí? Yo no tenía poco tiempo, muchas deudas, un estilo de vida que no podía controlar, un estilo de vida que vivía del que dirán. Me costaba muchísimo el que dirán. Y empecé a hacer estos podcasts de un momento a otro en pandemia. Empecé a explorarme y este 2023, 2022, 2023 estuve acomodando cómo iban a ser mis negocios, qué era lo que iba a hacer. En este momento desarrollo una franquicia de CBD en 31 países. Eh, Me estoy abriendo a ser facilitador de conciencia, a hacer talleres de las 5 inteligencias que nunca nos enseñaron en el colegio, porque las 5 inteligencias que nunca me enseñaron en el colegio fueron las que yo estuve profundizando y potencializando en los últimos 10 años de mi vida. Y por eso hoy se lo entrego al mundo. Por eso el podcast va a dar un giro y se va a llamar El Arte de la Grandeza. Voy a empezar a entrevistar personas que han hecho de su ser algo grande, de su vida un arte. Están construyendo su biografía porque ellos son los héroes de esa obra maestra. Y voy a empezar a traerte ese tipo de personas a estos podcasts. Por eso este podcast va a quedar largo. Por eso este live está quedando así. Entonces, yo simplemente te quiero contar y te quiero instar, inspirar a que la recompensa premia a los que perseveran. Que busques la grandeza que hay en ti, que el juego acaba cuando tú lo decidas, cuando yo decida va a acabar el juego. Hoy no te estoy tocando nada de la parte del tema empresarial. He tenido sub y bajas, sub y bajas, sub y bajas, como cualquier empresario, cualquier emprendedor. Hay momentos he tenido unos flujos de efectivo espectaculares. Sin embargo, también hay momentos en los que te vuelves a acomodar. Pero lo más importante es toda la grandeza que le estás construyendo en tu cabeza. Mira, viajé a España y lo primero que metí en mi maleta fueron libros, porque si tú construyes tu mente, vas a construir un nuevo futuro. Tú construyes un nuevo futuro. Tú construyes un nuevo futuro. Entonces, lo que te puedo decir es, para finalizar, ama todo el proceso que has tenido en tu vida. Pero hay una de las cosas que siempre debemos hacer para que cambie. Y es tomar la decisión de cambiar y hacerlo realidad. Gracias, gracias, gracias a cada uno de los podcasts que hicieron parte de mi Ser Normal. Ahora se viene la nueva temporada, El Arte de la Grandeza, con Moray Bernal, y te aseguro que te va a entregar muchos aprendizajes, muchos análisis, muchas reflexiones para los próximos años de nuestras vidas juntos. Y como diría un mantra espectacular, y es: universo, ¿y qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Y que todo llegue a nuestra vida con facilidad, gozo y gloria.
Muchísimas, muchísimas gracias. Chao, chao.